estás? Bienvenida a mi canal de nuevo, a tu canal, por supuesto. Encantada de verte otra vez, de poder saludarte. Me agrada, ya sabes, que me hace mucha ilusión que estés al otro lado de la pantalla y bueno, pues con mucha ilusión he preparado otro encuentro, otra motivación que he tenido para poder estar de nuevo contigo. Entonces en este encuentro vamos a tratar, sobre todo, este encuentro lo voy a dedicar a las mujeres, a mis queridas mujeres que se encuentran en esta nueva etapa tan llena de incertidumbre y de dudas y de miedos y de inseguridades, quizás. Bueno, pues es esa etapa tan dura y tan difícil, ¿no? De hacerla pasar y que se hace tan larga y tan pesada, que se llama menopausia. Hoy vengo a hablarte de la menopausia. Sin miedo, sin restricciones, vamos a hablar de ello un poco detenidamente y vamos a ver cómo podemos normalizarlo y ver que sí que hay soluciones, hay facilidades y que no es tan difícil de ponerle remedio y que bueno, pues podamos verle el lado positivo. Desde aquí voy a tratar de que veas todos los pros, los contras, puedas hacer al final de este vídeo tu mapa mental y a partir de ahí puedas decidir lo que has podido sacar en clave de este encuentro nuestro. Así que sin más dilación vamos a empezar con ello y bueno, me voy a ir por aquí y vamos a ver un concepto general. Sin más, la menopausia, pues bueno, ya sabéis que se produce pues por el cese de la función de los ovarios, ni más ni menos, que durante la menopausia pues dejan de producir pues menos estrógeno, ¿no? Y progesterona. Y bueno, claro, se produce una descalcificación de los huesos, pero también bueno, pues es el fin de la producción de los óvulos por parte de los ovarios. Y aquí dejo dos datos muy importantes que yo creo que sí que lo son, que si se producen, si te ocurre antes de los 40, podríamos llamarlo, sería igual que llamarlo una menopausia precoz, y si ocurre entre los 45 y los 55 años sería pues lo normal, más o menos un rango de edad que estaríamos hablando de pues una normalidad, ¿no? Vamos ahora a por las fases que no son ni más ni menos que, bueno, 1, 2 y 3. Son 3 fases, que es la perimenopausia, que es la de antes, ¿vale? Antes de que ocurra, antes de que ocurra realmente la menopausia, hay un periodo antes que. Entonces es la transición, que yo la llamo, que se caracteriza por ciclos menstruales irregulares. Empiezas ahí que si no me ha bajado la regla 3 meses, que si no lo sé, porque si 2 veces en un mes, que si luego pues que me he tirado 4 o 5 meses sin bajarme, luego es que me ha bajado de repente. Bueno, pues todas esas cosas seguramente que a la que esté en este momento con estas situaciones, pues más o menos pues le pueda sonar. Pues estas irregularidades y síntomas como los sofocos, estos calores, madre mía, no sé por qué me pasa esto, por favor, es que no tengo mucho calor. Bueno, todas estas cosas nos pasan en la premenopausia. Y luego en la menopausia como tal, que es la etapa en la que sí que realmente está ocurriendo ya la menopausia, llamada ya menopausia, sería la última menstruación, que ya ocurre cuando ya en este periodo, desde que ya es la perimenopausia, que ha ocurrido de que estoy con las irregularidades y demás, me ha bajado la última vez la regla y he pasado un año, es decir, 12 meses consecutivos, uno detrás de otro, consecutivos, sin
intervalos en los que me haya bajado la regla, consecutivos sin que me haya bajado la regla, sin que haya tenido la menstruación. Esto ya lo llamamos que ya tenemos la menopausia, estamos ya en la menopausia. Si ya hemos tenido durante 12 meses consecutivos sin menstruación, sin regla, estamos en la menopausia, sin duda, ya estamos en ella. No estamos en la estamos ya en la menopausia. Nos encontramos en la fase número 2. Es muy importante que las mujeres sepamos en qué fase nos encontramos, que tengamos estos datos a nuestro alcance, que sepamos de lo que estamos hablando, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, que sepamos detectar aquella etapa en la que estamos para que sepamos tomar medidas, porque es muy importante que nos conozcamos nuestro cuerpo y nuestros síntomas. Entonces, pues ahora vamos a hablar de la tercera fase, que sería la posmenopausia. Una vez que ha ocurrido esto, que ya tenemos claro que ha pasado 12 meses, que ya estamos en la menopausia, ya somos menopáusicas, no pasa nada, pues bueno, pues ya está. Pues es otra etapa que hay que aprender a vivirla, sin más ni menos. Como cuando te bajó la regla con 13 o 14 o 15 años o 16 o cuando te ocurrió. Pues otra etapa más. Hay que aprenderla a vivir con sus pros y sus contras, por supuesto, pero hay que aprenderla a vivir y a disfrutar y a sacarle también provecho. Y no hay que mirarla con lupa ni con miedo. Así que desde aquí, ánimo y vamos a mirarla con mucho positivismo. La posmenopausia, bueno, pues es una etapa que presenta síntomas a largo plazo, como el riesgo de osteoporosis, problemas cardiovasculares, pues claro, pues muchos problemas, pues por supuesto, pues claro, pues te los dicen, pues está bien que te los digan, hay que mirar el lado bueno, está bien que te adviertan, pues es que puede ocurrir esto y esto y esto otro y demás. Pues ¿por qué te lo advierten? Para que tú pongas remedio ya de antes, y ya vas advertida, pues ya pones remedio. Pues no es más que eso. Entonces es mejor tomarse el lado bueno. Es decir, si ya voy advertida, pues ya voy con ventaja, juego con ventaja. Si yo me voy enterando un poco de lo que me está pasando, pues ya puedo tomar medidas. Así que de eso trata. En el climaterio los niveles de hormonas, estoy aquí hablando un poquito del diagnóstico, muestran una evolución típica, que lo que pasa es que disminuye el estradiol y aumenta la FSH. Es decir, que eso se podría hacer en una analítica y se podría detectar mediante esa analítica de sangre, estudiando en esta analítica de sangre estos niveles de estas hormonas, el estradiol y el aumento de la FSH en sangre, ¿vale? Con lo cual esto sería ya el diagnóstico, lo que es la prueba médica para que sepamos que realmente nos encontramos en esa fase de la menopausia, que sí que está ocurriendo en nuestro cuerpo y es una prueba médica que lo delata. Es decir, me está diciendo que sí, que me encuentro en esta fase, que es real. Así que el médico seguramente te lo pida, o el ginecólogo, y este sería el diagnóstico, la prueba diagnóstica que ratifique que realmente estás en esa fase. Bueno, pues aclarado esto, vamos a ir ahora por los síntomas, que serían pues bastantes, que seguramente que te los han pintado por todos lados. Yo aquí también te los voy a decir, pero eso quiero que no te asuste, simplemente que tengas la información. Las personas que tienen información tienen mucha ventaja. Toda la persona, aquella que tenga información en sus manos, tiene un tesoro. Así que vamos a aprovecharla y vamos a utilizarla a nuestro favor. Síntomas: sofocos, sudores nocturnos. Madre mía, ¿qué me está pasando? Por favor, como estoy sudando por la noche, te despiertas. No pasa nada. Me está pasando esto. Ya lo sé lo que me está pasando. No me alarmo. Voy a tomar medidas. Voy a pedir ayuda. Trastornos del sueño. Pues es que claro, esto me hace pues no dormir, pues ya el insomnio, pues ya es que ya me pongo nerviosa, ya es que claro, pues ya la ansiedad, pues las taquicardias y demás.
pues claro, todo lleva una cosa a la otra, pues al final, pues todo. Cambio en el estado de ánimo, si no duermes, pues también, pues la irritabilidad, pues estas hormonas, pues si no están en su óptimo nivel, pues también, pues estás, pues eso, que no estás para que te hagan una broma, que no estás, bueno, pues estás irritable, estás, pues bueno, pues con un estado de ánimo que no es el tuyo, el que tú tenías o el que venías teniendo. Te notas tú que estás, pues que no te aguantas ni tú. Seguramente que te suene esa frase, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor, pues es que te está pasando esto y hay que ponerle remedio. Ansiedad o incluso depresión, no dejemos que nos pase, por favor. Hay que tomar medidas y hay que pedir ayuda. No suframos ahí necesariamente. Periodos menstruales irregulares que finalmente cesan. Bueno, pues esto ya no nos pilla por sorpresa, ya lo sabemos. Pues, sequedad vaginal, pues también. Es muy importante que también centremos un poquito en la vida de pareja, que independientemente de lo que nos esté pasando, tengamos presente de que, bueno, pues que no es bueno, no es favorecedor para nosotras mismas. Ya no es que pensemos en nuestra pareja, si es que la tenemos, pues que esto también se lleve por delante, digamos, pues una relación de pareja o un vínculo, o bueno, pues entonces si ya tenemos esta sequedad vaginal y vemos que las relaciones sexuales pues ya nos molesta y nos resultan dolorosas y ya no son placenteras y las intentamos evitar y cada vez las evitamos más, las posponemos, venga, pues ya otro día, mañana, no sé qué, pues porque me duele, porque me molesta, porque tal, pues es que no quiero, porque claro, no es apetecible, pues claro, tú estás con este problema, pues tu pareja pues no lo entiende, pues háblalo con tu pareja, cuéntaselo, pide ayuda y mientras tanto cuéntaselo para que lo entienda. Es muy importante la comunicación en la pareja. Mira, me está pasando esto, yo quiero, pero es que no es una cosa que yo no quiera hacer, que es que no puedo, es que hablarlo. La comunicación en la pareja tiene que estar al 100% y tiene que funcionar, porque si no funciona, eso es porque, bueno, pues hay que mirar a esa pareja, pero tiene que haber una comunicación con tu pareja en la que le comuniques lo que te está pasando sin miedo y sin vergüenza. Decirlo. Mira, me está pasando esto, y es que no quiero engañarte, o sea, es que es lo que me está pasando, sin miedo y sin vergüenza, decirlo. Problemas urinarios, pues bueno, pues ya pues a lo mejor tienes más predisposición a padecer infecciones urinarias, vas un poquito más al baño o te aguantas un poquito menos el pis, bueno, pues cositas así, ¿no?, que nos pueden surgir por el camino. Luego hay otros cambios que tienen más que ver con pues otra parte, que yo les he dividido un poco por separado, que no tienen tanto que ver con la parte tan física absoluta como de patológica, por así decirlo, que son más cognitivos, más de otro tipo, que son cambios en la piel, el cabello, el pelo, rigidez en las articulaciones y músculos, el aumento de peso. Aquí quería hacer un paréntesis, que en realidad no es tanto el aumento de peso como la pérdida de masa muscular. Ojo aquí, hay que mantener la masa muscular, más que preocuparse por el aumento de peso, porque lo que ocurre más en la menopausia, ocurre más una pérdida de masa muscular y de masa ósea, es decir, bueno, pues la osteoporosis es una densidad ósea que ocurre con esta etapa. Entonces hay que tratar de hacer ejercicio y además de bastante intensidad para no perder esa masa muscular. Por favor, esto hay que concienciar mucho a las mujeres, es muy importante que no perdamos la masa muscular en esta etapa de la vida. Ya no hay que preocuparse tanto por no engordar, sino mantener la masa muscular, que ya de paso, si mantienes la masa muscular, pues también mantienes el peso, es decir, por debajo del que te preocupa tanto, ¿no?, que lo aumentes. Así que ya, pues de paso lo
lo llevas ya hecho. Así que haciendo un ejercicio regular, pues puedes mantener las dos cosas, pero preocúpate más por la masa muscular que vas a perder que por el aumento de peso que vas a ganar. Yo es la recomendación que hago desde la dietética y es el punto de vista que yo comparto. Problemas cognitivos, dificultad para concentrarse, olvidos, una sensación de nivel mental, madre mía, se me están olvidando otras cosas. Disminución del deseo sexual, que va ligado a la sequedad vaginal, pues claro, pues, las hormonas también, pero a la libido como tal, pues que no tienes tanto deseo, pero si encima se te suma la sequedad, pues ya hacer el pack completo. Imagínate, pues claro, pues ahí pues realmente es que hay que poner pues eso, remedio, y hay muchos geles en las farmacias y demás, y luego en el ginecólogo también, luego hablaremos de los tratamientos que hay, pero hay muchas fórmulas que puedes pedir consejo y puedes pedir ayuda. O sea que es que no te dejes ahí en casa decir sufriendo, madre mía, pues es que esto no tiene remedio porque estoy en la menopausia. No. Sal, busca ayuda al ginecólogo, al médico, a la farmacia. O sea, hay solución. Y se puede seguir viviendo con la menopausia y después de la menopausia. Y se disfruta muchísimo. Así que, para adelante. Los tratamientos, pues como hemos dicho, ¿no? Los tratamientos más comunes, pues desde lo que es la medicina como tal, que es una menopausia que te está dando mucha guerra, y tu ginecólogo dice, bueno, mira, es que aquí tenemos que meter un reemplazo hormonal que lo llaman la terapia del TRH, vamos, que es la menopausia que consiste en tomar hormonas, vamos, que sin más rodeos, principalmente el estrógeno y progestina, si hay útero, si por el camino no hemos perdido el útero, desgraciadamente o agraciadamente, porque a lo mejor lo hemos perdido y mira, mejor que se fuera, porque para que nos haga daño, pues mejor fuera, ¿no? Ya sabéis lo que quiero decir, pues ya está. Entonces, si hay útero y está sano y está bien y está en su sitio, pues se toma progestina. Si no hay útero y está donde tiene que estar porque no tenía que estar con nosotros, que nos hacía daño, pues no tomamos eso, ya está. Para aliviar síntomas como los sofocos, pues los sudores nocturnos y la sequedad vaginal y demás, pues toda esta terapia estaría indicada. ¿Cuándo? Pues cuando lo decida tu ginecólogo, básicamente, porque para eso tienes que ir ya cuando es que se te está yendo de las manos, ves que tienes unos síntomas muy a lo bestia, hablando ya así como muy vamos, vulgarmente, pues pues deberías de ir ya a pedir esta ayuda, porque para eso está. Cuando se nos va un poco de las manos, pues hay que pedir una ayuda muy profesional y pues hay que tomarla. Y ya está. Hay que saber sus pros y sus contras, pero hay que tomar medidas. Puede administrarse por vía oral, píldoras a través de parches, geles, cremas, anillos. ¿Por qué pongo aquí vía oral píldoras? Porque puede ser tomada, pero luego se puede complementar con parches, geles, cremas o anillos vaginales. Geles y cremas son para la sequedad vaginal, básicamente. Pues eso es lo que decíamos, que a lo mejor solo si lo tienes local, si solo tienes ese síntoma, pues solo se trata eso, con los geles y las cremas. Pero si a lo mejor tienes los otros síntomas, que los tienes muy fuertes, pues bueno, pues a lo mejor sí que te dan una píldora para tomar, ¿no? Esas hormonas que veníamos diciendo, el estrógeno y la progestina. Y bueno, pues su uso, por supuesto, debe ser revisado por un médico y quien determina la dosis y la duración del tratamiento adecuado para cada mujer, por supuesto. Y los tratamientos, trastornos vasomotores, pues las isoflavonas, la cimífuga, el lúpulo, extractos de polen, salvia. La salvia es muy buena, la cimífuga, hago hincapié, hipérico, saucautillo. Las isoflavonas son parte de la soja, o sea que bueno, pues cualquier complemento de soja nos podría valer.
Luego ya diré quién no puede tomar este tipo de terapias y demás, las contraindicaciones tanto de una terapia como de la natural, o sea que básicamente van un poco de la mano, ¿no? ¿Quién no las podría tomar y en qué casos? Pero ahora nos centramos en que no tenemos estas circunstancias y las podemos tomar. Pues disminución de la libido, pues la maca, la damiana, todas las que estimulan un poco la libido, ¿no? El fenogreco, el ginseng. Y aquí he querido meter la onagra porque, bueno, pues está un poco relacionada también con la segregación de, bueno, pues de lo que es el flujo vaginal, es decir, de la lubricación, ¿vale? También está un poco relacionada con ello. Que luego está relacionada con más cosas, pues con la regulación de las hormonas, pues sí, que también lo está, pero sí que se ha visto que tiene un potencial ahí en el tema de la lubricación que, bueno, que se podía bastante mirar. El síndrome metabólico, pues eso es ni más ni menos que bueno, sobre todo el índice lipídico, pues el tener colesterol y demás. Que se podía tomar probióticos, prebióticos, ajo, levadura roja de arroz, que es la típica que sustituye un poco la simvastatina de siempre para el colesterol y demás. Los fitoesteroles, que vienen haciendo un poco lo mismo, que toman pues que sustituyen al colesterol y pues impide su absorción en el intestino. Los ácidos grasos insaturados como el omega 3, que viene a hacer lo mismo, el chitosan o citosan, que hace lo mismo, que lo absorbe, y la berberina pues igual, combinada en este tipo de complementos vendría muy bien. Para la ansiedad, el insomnio y la depresión, valeriana, pasiflora, manzanilla, melisa, hierba luisa, melatonina, azafrán y perico en el caso de la depresión, y la cúrcuma también. Deterioro cognitivo, bueno, pues el ginkgo, el ginseng, bacopa, azafrán, cúrcuma y ácidos grasos de omega 3. Estos están relacionados más con el cerebro, la mente, el que no pierdas pues esa memoria tan ágil que tenías antes y demás, ¿no? Ayudar. Dolor articular, el arpagofito, sauce, cúrcuma y árnica. Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir un poquito a las contraindicaciones, que siempre pues hay que decirlas, aunque no nos tiene que asustar nunca, porque luego hay que valorar siempre los pros y los contras. Si me encuentro muy mal, pues es que así a lo mejor es preferible que me dé un infarto o es preferible que tenga, ¿sabes? Es que a lo mejor pues tienes que valorar ahí y mirarlo muy bien con un médico y valorar muy bien si te merece la pena estar en esa situación. Entonces, existen contraindicaciones en los siguientes casos: mujeres que han padecido cáncer o padece cáncer de mama, mujeres pacientes de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Estas mujeres no podían tomar esta terapia, ¿no? Mujeres que han sufrido una trombosis venosa, mujeres con patologías hepáticas, diabetes. No se recomiendan pacientes con diabetes mal controlada, y además no se recomiendan mujeres mayores de 65 años. Bueno, hay sitios que dicen 60. Bueno, yo voy a poner 65 porque es un dato aquí español y demás, pero bueno, vamos a poner 60-65 años, sería una edad en la que a partir de los 60 más o menos no estaría recomendado, ¿no? Este tipo de terapias, ¿no? De hormonales, tomarlas. En tratamientos, pero yo creo que más allá del tratamiento hay que pensar que si este tratamiento me están diciendo que si voy a poder padecer un cáncer de no sé qué, de mama, me puede producir un cáncer, no hay que coger tanto miedo, hay que pensar, es preferible el índice que dice que me pueda producir un cáncer de mama, ¿me merece la pena vivir con ese miedo, pero por el camino que me dé un infarto? Porque si el índice es más alto que me dé un infarto si no lo tomo, que si lo tomo, el índice que hay para que padezca cáncer. Entonces, no nos asustemos de, ay, pues es que si tomo eso me han dicho que me va a entrar cáncer de... Ya, pero es que hay que ver los datos, hay que mirar muy bien y no nos dejemos asustar. Asesorémonos bien,
miremos bien los datos, preguntemos bien antes de hacer estas cosas y si realmente necesitamos ayuda, hay que informarse muy bien, ¿vale? Así que yo desde aquí animo a que sin sustos, o sea, sin asustarse, sin miedo, ir a tu ginecólogo y a tu médico y preguntar los riesgos y los pros y los contras. Pues ahora, una recomendación es mantener la masa muscular, como hemos dicho antes, por favor, preocuparse por mantener la masa muscular, es muy importante. Cuidar los huesos también, cuidar la alimentación, tomar suplementos de calcio y de vitamina D3, es muy importante para fijar el calcio en los huesos, la D3. Y el calcio, tomarle también para la osteoporosis, porque se vuelven porosos los huesos y se nos pueden romper con facilidad. Nos puede romper la cadera, se nos puede romper por cualquier hueso, ¿no? Cuidar la alimentación, por supuesto, pues claro, si tiendo a engordar ya, pues mi metabolismo se ralentiza y demás, pues también. Aliviar síntomas con meditación, yoga, pilates, esto nos puede aliviar pues la ansiedad, la depresión y demás. Y luego suplementarlo, lo que hemos dicho, ¿no? Con calcio y D3. Y después, pues el mapa mental que os venía diciendo, pues bueno, pues son tener claro en la cabeza, en fases, en qué fase me encuentro, qué tengo que hacer en esta fase, cuántas fases hay y en cuál estoy. ¿Qué síntomas estoy teniendo? Una vez que tengo claro en qué fase estoy, ¿qué síntomas estoy teniendo? Pues estos síntomas son muy graves, los considero yo que me afectan tanto a mi vida, a mi entorno, a tal. Pues vale, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué tratamientos tengo? ¿Qué soluciones? Si tengo estos síntomas, estoy en esta fase, tengo estos síntomas, posibilidades, ¿cuáles tengo? Luego, las posibilidades de las que tengo, los pros y los contras de esas posibilidades. Y una vez que tengo estos 4 factores, tomo decisiones. Pero tengo que analizar estos 4 puntos. Estos 4 puntos son puntos claves para analizar en la vida de cualquier mujer menopáusica. Hay que ponerse a ello y sin miedo. Pues a por ello, pues me está pasando, pues ya está, no pasa nada. Y lo soluciono. Y sobre todo, el consejo más grande es que no sufras en silencio, pidas ayuda y vayas a buscar ayuda, porque la hay, porque hay solución, porque se puede vivir más allá de la menopausia, porque no es un sufrimiento que lo tengas que sufrir, porque sí, porque te han dicho que lo tienes que sufrir porque esto es así y que es que se tiene que sufrir. No se tiene que sufrir. No señora, no señorita, se tiene que disfrutar igual que cualquier etapa, porque estamos vivas y estamos bien, y tenemos que ser felices y tenemos que disfrutar de la vida, y hay que mirarlo con positividad, y hay que ir a por una solución ya, hay que disfrutar de la vida, y no podemos dejarnos ahí engañadas que si tenemos que sufrir, no, hay que ir a por una solución, y hay que buscar el bienestar de una misma, y quererse una misma. Mirar por ti, que es lo que tienes que hacer. Así que, llegados hasta aquí, te doy las gracias por verme, por entrar a este vídeo, por entrar en mi canal. Y si consideras que crees que me puedes ayudar, pues ya sabes cómo, es con un like, yo te doy las gracias por estar aquí, con un like, suscríbete al canal para ver más vídeos como estos. Comparte el vídeo, deja un comentario si te ha gustado la información y el vídeo, estaré encantada de leerte, por supuesto. Y bueno, pues aquí nos vemos para la próxima. Te espero con mucho amor, ya lo sabes, con mucho cariño. Prepararé otro vídeo para el próximo encuentro. Así que mientras tanto te dejo y te animo que te cuides y te mimes mucho, con mucho amor propio, ¿vale? Desde Vivir Mejor con Arabela te doy las gracias de nuevo. Te veo en la próxima cita. Muchas gracias. Besos y hasta pronto. Gracias.